Omar García Harfuch llegó a Tapalpa con una cuenta pendiente que había empezado 6 años antes cuando el CJNG intentó matarlo en plena Ciudad de México con 414 balas. La madrugada del 22 de febrero de 2026, un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano volaba hacia la Sierra de Jalisco. Los helicópteros no habían sido concentrados en Jalisco para no levantar sospechas. Estaban ubicados en estados vecinos listos para despegar cuando llegara la orden. Casi nadie conocía el objetivo real. Los soldados sabían que iban a una misión delicada, pero solo a pocos minutos del despliegue, escucharon la frase que cambió todo. Vamos por el Mencho. El objetivo era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, jefe del cártel Jalisco. Nueva generación, el hombre más buscado de México, con una recompensa de $15 millones ofrecida por Estados Unidos. Según la inteligencia, estaba en la cabaña número 39 del Country Club de Tapalpa, un complejo de lujo, ubicado en un pueblo mágico de bosques fríos, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Las propiedades de esa zona estaban valuadas entre 8 y 15 millones de pesos. Allí, entre pinos, caminos solitarios y casas de descanso, se escondía el capo más temido del país. Pero esta operación no nació en Tapalpa. Nació el 26 de junio de 2020 a las 6:38 de la mañana, en Lomas de Chapultepec. Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, salió de su casa en una camioneta Suburban blindada valuada entre 2 y 2,5 millones de pesos. Lo acompañaban solo 2 escoltas. Al cruzar Paseo de la Reforma con Monteblanco, una camioneta de 2 toneladas le cerró el paso. Llevaba logotipos falsos de Grupo Carso para parecer un vehículo de servicio. Pero dentro no iban trabajadores, iban sicarios. Entre 25 y 28 hombres abrieron fuego con rifles FN SCAR, fusiles Barrett calibre 50 AR-15 y granadas de fragmentación. El ataque duró cerca de 2 minutos. En ese lapso, 414 balas impactaron la camioneta. Los cristales estallaron. El blindaje resistió al principio, pero los disparos de calibre 50 comenzaron a perforarlo. Sus 2 escoltas murieron. También murió una mujer civil que pasaba por la zona. Harfuch sobrevivió con 3 impactos de bala y varias esquirlas. Una bala en el brazo, otra en la pierna y lesiones en la rodilla. Antes de entrar al quirófano, publicó un mensaje señalando directamente al CJNG. Dijo que habían sido cobardemente atacados, que 2 compañeros y amigos habían perdido la vida y que México debía seguir enfrentando a la delincuencia organizada. No se escondió, no pidió silencio. Desde el hospital respondió al grupo que había intentado borrarlo. La reacción fue rápida. 12 personas fueron detenidas en las primeras horas. Al final del día eran 19. Entre ellas apareció José Armando, alias el Vaca, jefe de sicarios del CJNG, en Tonalá, Jalisco. Según la fiscalía, él reclutó a los agresores y prometió 100,000 pesos a cada uno por matar a Harfuch. En los cateos se aseguraron un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 armas cortas, 5 fusiles Barrett, 7 granadas, 51 bombas Molotov, 96 cargadores, cerca de 3,000 cartuchos y 13 vehículos. A partir de ese momento, la cacería contra el Mencho dejó de ser una operación aislada y se convirtió en una presión constante contra toda la estructura del CJNG. No podían ir directamente por el capo porque llevaba años moviéndose como fantasma. No usaba teléfonos comunes, cambiaba de ubicación. No confiaba ni siquiera en muchos jefes de plaza. Por eso la estrategia atacó sus flancos: finanzas, laboratorios, rutas, casas de seguridad, operadores intermediarios y redes de protección. El 13 de febrero de 2026 llegó una pieza clave. En Tabasco, Zacatecas, el ejército y policías locales capturaron a Flavio Alberto Bracamontes, alias el Braca, operador del CJNG en el sur de Zacatecas y parte de Jalisco. Lo importante no fue solo su caída. Lo importante fue la información que llevaba. Datos sobre personas cercanas al capo, especialmente sobre una mujer ligada a su círculo sentimental.
El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar detectó a un hombre de confianza, que trasladó a esa mujer hasta un conjunto de cabañas en Tapalpa. Los drones satélites y escuchas confirmaron el movimiento. La mujer se reunió con el Mencho en el Country Club. El 21 de febrero, ella abandonó el lugar, pero el capo permaneció dentro de la cabaña número 39 a unos 5 kilómetros del centro de Tapalpa. Ese mismo día comenzó la fase final. La operación se dividió en 3 componentes: uno terrestre con fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, uno aeromóvil con 6 helicópteros y personal de élite ubicado fuera de Jalisco para mantener el secreto, y uno aéreo con aviones Texan T-6 de la Fuerza Aérea Mexicana. La madrugada del 22 de febrero, todos avanzaron hacia el mismo punto. Cuando las tropas se acercaron al complejo, los sicarios del CJNG abrieron fuego. El Mencho dejó a un grupo armado para frenar a los militares y ganar tiempo. Mientras tanto, intentó llegar a una cabaña contigua, donde una camioneta debía sacarlo del lugar, pero la ruta ya estaba prevista. La camioneta fue rafagueada y quedó inutilizada. En el primer enfrentamiento murieron 8 sicarios del CJNG. Primero se reportaron 4, pero otros 4 fueron encontrados después al revisar la zona. Las fuerzas federales aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 Racers todoterreno, cartuchos y cargadores. Uno de los lanzacohetes era un RPG de fabricación rusa, el mismo tipo de arma que el CJNG había usado en 2015 para derribar un helicóptero militar en una operación anterior contra el Mencho. 2 militares resultaron heridos. El capo logró huir hacia la zona boscosa. Se internó entre los pinos, la maleza y la niebla de la sierra. Conocía ese terreno, pero esta vez el cerco estaba cerrado. Las fuerzas especiales lo ubicaron con su último círculo de seguridad. Entonces comenzó un segundo enfrentamiento. Los escoltas volvieron a disparar. Un helicóptero militar fue alcanzado desde tierra y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco. No hubo muertos en la tripulación. La presión de los soldados impidió que los sicarios usaran otro lanzacohetes. En el intercambio final, el Mencho resultó herido de gravedad. Recibió impactos en el pecho, el abdomen y las extremidades. Su cuerpo, debilitado por años de insuficiencia renal, no resistió. 2 escoltas también quedaron heridos de gravedad. Otros 2 fueron detenidos con vida. El personal de sanidad militar pidió evacuación inmediata. El Mencho fue subido a un helicóptero junto a 2 lugartenientes heridos y un militar lesionado. El plan inicial era llevarlo a un hospital en Jalisco, pero la violencia ya se estaba extendiendo. Se decidió moverlo primero hacia Morelia y luego a la Ciudad de México. No llegó. Murió en el aire sobre las montañas de Jalisco. El acta de defunción número 3830 documentó su muerte por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La muerte de El Mencho no trajo calma. Trajo furia. Según el transcript, Hugo César Macías Ureña alias El Tuli, operador financiero y logístico del CJNG, coordinó represalias en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Solo en Jalisco se registraron 27 ataques contra fuerzas de seguridad. 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en emboscadas. También murieron un custodio de penal, un agente de la Fiscalía Estatal de Jalisco y una mujer civil. Mientras el país miraba el caos, los peritos entraron a las cabañas. En la número 39, encontraron el dormitorio del capo. Había ventanas rotas, objetos tirados y señales de huida. En la habitación principal apareció un altar con la Virgen de Guadalupe, veladoras encendidas, y una estatua de San Judas Tadeo de tamaño natural. Junto al altar había una hoja escrita a mano con el Salmo 91, el Salmo de protección, pero la cabaña 39 era solo el dormitorio. El centro de operaciones estaba a unos 2 kilómetros en un complejo llamado La Loma, formado por al menos 20 cabañas de lujo. En la cabaña número 9, ubicada en la parte más alta, los investigadores encontraron lo que cambiaría todo. La narconómina del CJNG. Eran hojas escritas a mano y documentos impresos.
Contenían ingresos, gastos, pagos a policías, sobornos, sueldos de sicarios, listas de halcones, inventarios de cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana. Era la contabilidad interna de un imperio criminal. Según esos documentos, solo en diciembre de 2025, el CKUSNG generó 17.127.774 pesos en Tapalpa y Cocula. Solo en Tapalpa la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo y el control de máquinas tragamonedas produjo 8.781.353 pesos. Las máquinas tragamonedas dejaron $500,000 de pesos en un mes. Después de descontar un fondo de $1,5 millones, la ganancia limpia quedó en 15.627.774 pesos. Sí, yo sí. Lo más grave no eran los ingresos, eran los pagos. La estructura en Tapalpa costaba 1.389.690 pesos al mes. Había 238,000 pesos mensuales para la Policía Municipal de Tapalpa, 110,000 para la Policía de El Tuito, 167,000 para la de Tomatlán, 650,000 para la Guardia Nacional en Michoacán, 75,000 para la Guardia Nacional en Autlán, y una línea de 15,000 pesos marcada con las siglas PGR. La nómina también mostraba la base armada. Entre 30 y 32 halcones cobraban entre 2.500 y 3.000 pesos por semana. 26 pistoleros registrados como muchachos de choque recibían 4,000 pesos semanales. Un comandante regional ganaba entre 6,000 y 7,000 pesos por semana. Además, había gastos de gasolina, casas de seguridad, reparaciones, comida, 150 y 2 cortes de cabello por 18,240 pesos y 50,000 pesos al mes en flores para altares religiosos. También aparecían pagos en dólares. Se mencionaban $600,000 bajo el concepto regalos de nietos y $98,000 para un operador identificado como Hereja. El Tuli figuraba con 300,000 pesos en gastos fechados el 1 de diciembre de 2025. Poco después, Inteligencia Militar lo ubicó en El Grullo, Jalisco. Una unidad aeromóvil de fuerzas especiales fue enviada al lugar. El Tuli intentó escapar y abrió fuego contra los soldados. Murió en el enfrentamiento. Se aseguraron un arma larga. Un arma corta, 7 millones. 200,000 pesos, $965,000 cartuchos cargadores y un vehículo. El 28 de febrero, la Fiscalía entregó el cuerpo de El Mencho a sus familiares tras las pruebas genéticas y la autopsia. La noche del 1 de marzo llegó a la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara. El Ejército y la Guardia Nacional rodearon el lugar. El cuerpo fue colocado en un ataúd dorado modelo Promethean de bronce macizo, chapado en oro de 14 quilates, valuado en unos $25,000, aunque algunos reportes hablaron de hasta 1,000,000 de pesos. El funeral no cerró la historia. Abrió la sucesión. También fueron mencionados Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Audias Flores Silva, El Jardinero, y Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR o el Tripa. El transcript los presenta como piezas posibles de la sucesión, cada uno con redes distintas dentro del cártel. Harfuch declaró que el CJNG seguía vigente y que ya estaban identificados 4 líderes fuertes. El primero era Juan Carlos Valencia González, alias el 03, el R3, el Pelón, el Triqui o JP, hijastro del Mencho, e hijo de Rosalinda González Valencia. Nació en Santa Ana, California, y se le atribuye el control del grupo élite del CJNG. Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. Por eso la narconómina encontrada en Tapalpa es tan peligrosa. No solo muestra cuánto ganaba el cártel, muestra a quién pagaba. Muestra policías, operadores, mandos y posibles funcionarios comprados. Después vinieron capturas como la de 11 policías municipales en Ecuandureo, Michoacán, incluido el director de Seguridad Pública. Estaban en patrullas oficiales con teléfonos, donde reportaban movimientos de fuerzas estatales y federales. También cayó Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, en Tlaxcala, vinculado con extorsión, secuestro y tráfico de hidrocarburos. El hombre que el CJNG
intentó matar terminó encabezando la operación que cerró el cerco sobre su fundador. El capo que ordenó sembrar terror terminó muerto en un helicóptero militar enterrado bajo vigilancia y rodeado de flores. Pero lo más importante no fue su muerte. Fueron los papeles. En esas hojas están los nombres, las cifras, los alias, los pagos, las rutas y las traiciones. El Mencho murió en Tapalpa, pero el CJNG sigue vivo. Y ahora la pregunta no es solo quién lo reemplazará. La pregunta es, ¿cuántos policías, operadores, funcionarios y jefes regionales caerán cuando la narconómina de su cabaña se abra por completo?